Hablaremos hoy de la venganza de Talleyrand. El que fue ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Charles Maurice Talleyrand, y tenía un segundo apellido, no me acuerdo. Bueno, nombre que después... Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Pero estamos hablando de Talleyrand, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, hasta allá por 1807, 1808. Bueno, Napoleón ya era emperador, estaba casado con María Luisa de Austria, en Francia, y el imperio atravesaba ciertas dificultades. Algunos analistas anunciaban ya la catástrofe final, aunque esa catástrofe siempre fue anunciada, esa es la verdad. Napoleón, siempre sometido a los caprichos de su esposa María Luisa, la segunda esposa, ¿no? La primera, como bien sabemos, fue Josefina Beauharnais. Se pasaba las noches jugando con María Luisa. Aun cuando recibía cartas que daban cuenta de conspiraciones o de insurrecciones, él desdeñaba esta clase de información y estaba de lo más tranquilo jugando con su mujer. Una noche, Napoleón tomó parte en una reunión con la emperatriz y otros cortesanos. María Luisa había organizado un juego que condenaba a los perdedores con una penitencia, una prenda. Napoleón perdió varias veces y debió ser entonces de caballo y llevar a varias personas encima. María Luisa fue obligada a mover la oreja sin contraer ningún músculo de la cara y ganó. Bien. Luego se reanudó el juego y le tocó una prenda a la hermosa duquesa de Bassano. María Luisa le ordenó lo siguiente: deberéis abrazar a un candelabro y besarlo. La hermosa duquesa tuvo una idea que maravilló a todos y enamoró a uno. Tomó una vela, se la dio a Napoleón y lo besó y lo abrazó. Extraordinario, lo usó de candelabro. Es una linda idea, ¿no? Napoleón, convertido en candelabro, recibió un prolongado beso en la mejilla. Todo el mundo aplaudió y María Luisa rió mucho al contemplar la cara confusa de Napoleón. Sin embargo, la confusión del emperador se diluyó pronto porque al día siguiente la duquesa se hizo su amante. Muy bien. La duquesa comenzó a influir desde el lecho imperial con un fin preciso. Quería mejorar la situación de su marido, ya que la duquesa era casada. Se llamaba Hugo Marais, duque de Bassano, un político mediocre que gracias a su mujer pronto se convertiría en ministro de Asuntos Exteriores. Dicen las crónicas: para complacer a Napoleón y lograr sus propósitos, la duquesa de Bassano se mostraba infatigable. Maravillaba con sus hallazgos de un perverso erotismo y lo dejaba extenuado con sus caricias. En la corte se vestía con ropas que moldeaban su cuerpo y dejaba al descubierto un escote que, más que esconder, revelaba. Bueno, Napoleón se enamoró de la muchacha. Ahora bien, a comienzos de 1812, cuando Napoleón preparaba la campaña contra Rusia, se produjo una intriga en el séquito del emperador. En aquel momento, Napoleón, que preveía la dureza de la futura campaña, llamó a Talleyrand y le confió una delicada misión en Polonia. Dijo: vaya a Polonia. Talleyrand había sido clérigo, había estado en la causa de la revolución, había conseguido en aquel momento que los bienes de la iglesia pasaran a manos del gobierno para pagar deudas públicas. Después fue ministro de Napoleón, pero antes lo había sido, me parece a mí, del directorio, y creo que su última participación política fue, ya muerto Napoleón, en el Congreso de Viena, el famoso Congreso de Viena, donde hubo una apoteosis de las restauraciones monárquicas. Bueno, en la misión de Polonia, Talleyrand debía ir a Varsovia para dirigir los negocios polacos y también preparar lugares de campamento para los ejércitos de Napoleón. En Polonia prácticamente dependía de Francia.
Este hecho alarmó a la duquesa de Bassano, el hecho de esta importante misión que tenía Talleyrand, porque tenía miedo de que Talleyrand despojara a su marido de su puesto. Decidió entonces encontrarse con Napoleón y, mientras le sugería todo tipo de indecencias, pudo sacar el tema en cuestión. No es fácil sacar el tema en cuestión mientras uno está en un trámite venéreo con alguien. Amor mío, qué sé yo, ¿qué vas a hacer con el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bien, el caso es que el emperador le contó todo lo que pensaba hacer. Contó de la misión secreta de Talleyrand, etc. Una semana más tarde, Napoleón se enteró de que la misión secreta encomendada a Talleyrand era comentada en todos los salones y que los rumores habían llegado a Rusia. Entonces, furioso, pensó que Talleyrand era el culpable de la indiscreción y le retiró su confianza. Este alejamiento privó a Napoleón de un gran colaborador y lo dejó, en cambio, con un inepto como era el conde de Bassano. Desde ese momento, Talleyrand también odió a Napoleón y quiso vengarse. Y tal venganza se tradujo en preparar activamente la restauración de Luis XVIII. Bueno, eso fue después, ¿no? Pero en realidad, a partir de ahí, Talleyrand hizo un doble juego, que propició la desgracia de Napoleón. Pero hubo otra venganza más allá de la política, una venganza galante que satisfizo mucho más todavía a Talleyrand, a Charles Maurice. Cuando ya Napoleón estaba exiliado en la isla de Elba y Luis XVIII entraba en París, Talleyrand se empeñó en una tarea poco honorable. Quiso destruir el amor que Napoleón y María Luisa se tenían mutuamente. Para lograrlo, dio orden de que fuesen reveladas a la emperatriz. La emperatriz estaba todavía en París, con lujo de detalles, que le revelaran a María Luisa, las infidelidades de Napoleón. Una mujer, Madame Fignol, amiga de Talleyrand, colaboró en el plan. Alentada por su amigo, afirmó que Napoleón jamás había amado a María Luisa y que la había engañado por todas partes. El primer inciso era falso, si Napoleón sí la amaba, pero el segundo era verdadero. La engañaba con cualquiera. Al principio María Luisa no creyó nada y siguió escribiéndole a Napoleón. Entonces Talleyrand planeó otra cosa. Conocía el temperamento ardiente de María Luisa y la empujó al adulterio. Rodeó a la emperatriz de oficiales de gran apostura física. Ella, atormentada por la necesidad de calmar ardores... Lo voy a decir de nuevo porque me encantó. Sí. Ella, atormentada por la necesidad de calmar ardores... Pero dicho así parece Martiolate, discúlpeme. Sin embargo, todavía amaba a Napoleón y rechazaba la idea de serle infiel. ¡Ay, ay! Fue en Dijon donde los agentes de Talleyrand triunfaron. Organizaron una orgía no lejos de la pieza de la emperatriz, para que ella pudiera oír los rumores de la Saturnalia. 3 muchachas se habían contratado y se habían juntado con 2 cocheros y un panadero, que son un poco flojos de cincha, veo que sí. Empiezan a gritar, que yo como es un panadero en una orgía. Pierde toda compostura. Nada que ver con el sastre, que siempre anda con... Que dice permiso por aquí. Permiso por aquí. Si no le molesta. Si no le molesta, anda en la orgía con una tiza incluso. María Luisa escuchó aquellos rumores y desesperada entreabrió la puerta de su habitación. Esto ya lo hemos contado con mayores detalles, ¿no? Y llamó a un centinela que no estaba en la orgía, estaba en el pasillo, y lo amó de arriba abajo. Así que le había sido infiel a Napoleón por primera vez. Después ya, veo cómo es esto, se precipitó en una sucesión de engaños. Mientras Napoleón esperaba ansioso la llegada de María Luisa a la isla de Elba.
Incluso había preparado para recibirla un espectáculo con linterna mágica. ¡Ay, qué interesante! Predecesor del cine, ¿no? Mientras Napoleón esperaba, nada, María Luisa seguía con sus engaños y la verdad es que nunca lo volvió a ver. En cambio sí volvió a Austria, volvió a Viena y en Viena se casó en secreto con un oficial austríaco, pero esa es otra historia que también hemos contado, ¿no? Ya no lo quiso más ella. A veces un solo infidente desdichado puede echar a perder un gran futuro, ¿eh? La destitución de Talleyrand y su paso al bando contrario fue crucial en la derrota de Napoleón, tanto en Rusia como en el amor de María Luisa, ¿no? A mí me gustaría dedicar esta charla al panadero y a los dos cocheros que participaron de aquella orgía, destinada a despertar los ardores de María Luisa. Me parece que como estrategia para despertar un ardor me parece floja, ¿no? El oído no es de los sentidos más que mejor reaccionan, ¿no? En ese sentido. Que mejor no, pero depende de qué sonido. No hablemos del tacto, ¿no? Pero la vista es mejor. Bueno, el olor sí. no cuenta, el gusto tampoco. Pero oír, no sé, ahora estamos muy acostumbrados a la radio y a la televisión que continuamente nos revelan desde tiroteos hasta orgías de todo calibre, ¿no? En aquel entonces, cuando vos oías rumores amorosos, era porque se estaban amando. Sí, ahí por ahí era distinto. Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca. Le hemos No, contado no hay disco de esto. No hay disco de esto. No. Pero el discotecario se enojó primero, se puso como celoso, porque dijo, no, aquí lo que pasa es que ustedes hacen orgías y no me invitan nunca. Y siempre lo toma todo lo que oye como personal. Todo a pecho. Será ampuloso como los panaderos, los discotecarios, ¿no? Los discotecarios creo que sí. Finalmente nos dio el tango Sin ella, que según me aseguró, fue compuesto en atención al desencuentro entre Napoleón y su segunda esposa, María Luisa. No habla de eso la letra. La letra no habla de eso, yo le dije lo mismo. No habla de eso la letra. Me dijo, no habla para quedar bien con el comisario. Y se encerró en un mutismo absoluto. Vamos a escuchar Sin ella, este bellísimo tango, en la versión de uno de sus autores, Charlo. Bien, mirando la programación de los discos. A ver, Caballeros Durmientes, el tema de hoy. Dice, la leyenda del Caballero Durmiente aparece en todas las épocas. Es común en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Es un caballero que en realidad no se muere, sino que permanece esperando un llamado y esta espera se verifica durmiendo. Y el más famoso de todos estos caballeros durmientes, que parecen que han muerto pero no han muerto, es Arturo, desde luego. Según se dice, Arturo no está muerto, sino que está en una isla esperando que lo llamen por si es necesario. Parece que fue herido de gravedad en su última batalla y llevado a la isla de Avalón, donde, bueno, ahora es que está durmiendo, hasta un futuro se lo llamará de nuevo a entrar en acción para conducir a su gente. Ahora, la ubicación de esta isla de Avalón no está clara, de manera entonces que hay numerosísimas versiones, que es aquí, que es allá, que es en Cornwall, es en la abadía de Glastonbury, qué sé yo. Es como Camelot. No se sabe bien dónde está. Como su nombre lo indica. Claro. Y algunos dicen que aquí, otros que allá. No se sabe dónde está. No hay ningún lugar seriamente señalado por la realidad para que sea Camelot. Y lo mismo pasa con Avalón. Todo el mundo dice, ¿dónde está Arturo durmiendo? Bueno, qué sé yo. El caso es que Arturo está esperando allí y no está muerto. Algunos dicen, y me gusta esta historia, que se le permite despertar un día de cada año. Y un día de cada año Arturo despierta y vive. Ahora, las cosas que hará en ese día de cada año no serán muy memorables, porque nunca ha salido en el diario este hombre.
Pero me hace acordar esto a un cuento de Papini, un cuento muy lindo, fíjese qué buena idea. Se trata de una mujer muy hermosa. Ahorraré como está contado, que es mucho mejor que este. Está contado de otro modo. Está contado de modo tal que uno no se dé cuenta de todo esto que yo voy a contar hasta el final. Pero parece que la mujer esta, muy hermosa, había hecho el siguiente arreglo. Había reservado un mes de su juventud, un mes, para vivirlo en su vejez. Solo un mes, no es nada. Y entonces, al llegar ya los años de su vejez, cada año se le permitía vivir un día como si tuviera 20 años. Allá por sus 20 años hizo este negocio, vaya a saber con qué entidad angélica o demoníaca. Te sacamos un mes, tu juventud va a durar un mes menos, pero ese mes lo vas a poder vivir de a un día por año en tu vejez. Y entonces se mostraba a sus amistades, ella que había sido muy hermosa, a partir de cierta edad empezó a mostrarse muy poco, solo una vez por año, y daba una fiesta en su casa, y siempre se la veía joven. Y cuando este caballero, que se entera de su secreto, va a verla, esta mujer está viviendo ya el último de los días que le quedaban. Mucho más lindo que esto, pero es una gran idea, ¿eh? Sí, yo haría ese negocio. E incluso yo trataría de negociar algunos intereses, ¿no? Digamos 6 claro. meses. En vez de un mes, ponele 6 meses, y en vez de un día por año, hacemos, qué sé yo, un día por mes. Sí. Y sí, ahí está bien. Un día por mes ya está bien, entonces te ven. Está lindo eso. Está bueno eso. Total. ¿Para qué más? Para Además, lo que hay que... Sí. Bien. Otro de los que está Polillando. apolillando y esperando para salir es Federico II, el sacro emperador romano. No emperador romano del Imperio Romano, emperador alemán del sacro Imperio Romano, que es otra historia. Federico II vivió allá por el siglo XIII. Ustedes saben, hemos hablado alguna vez de Federico II, no confundir con el otro Federico de Hohenzollern, el de Prusia. No, este no. Este tuvo correspondencia, si es que no me acuerdo mal, con el Genghis Khan. Recuerda que contamos que el Genghis Khan le mandó un correveidile y le dijo, mire, yo le ofrezco que usted se venga a mi corte, le dijo el Genghis Khan. Y yo le voy a dar un puesto de lo que quiera. Solamente otórgame su sumisión y yo le daré un puesto importantísimo en mi corte. Y entonces Federico II le mandó decir que el único puesto que él veía para esa corte era de halconero. Y desde luego no se vieron nunca ni nada. Era un hombre de mucho poder y que tenía muchos amigos pero también muchos enemigos. Tanto es así que algunos habían creído ver en él al Mesías. Y él mismo, pues, solventaba esa leyenda haciendo cosas que quisieran rimar los mitos. Pero también sus enemigos querían ver en él al anticristo, al hombre este del 666, al Domitius que vio Graves en la pared. Y también hacían toda clase de tejemanejes para que las señales coincidieran con la figura de Federico. El caso es que Federico los jorobó a todos porque un día, inesperadamente, se murió, en 1250. Actitud esta que no convenía para nada ni a los que creían que él era el Mesías, ni a los que creían que era el anticristo. Porque suelen estas personas no morirse así como así, por lo menos no de una enfermedad cualquiera. Y eso es lo que hizo Federico. Y causó una tremenda impresión, Samuel, en aquella época. ¿Por qué? Porque parecía que era inmortal el tipo. Tenía tanto poder, era tan tremenda su figura, que todo el mundo había llegado a creer que cómo se va a morir este desgraciado. Y se murió. Entonces hubo como una especie de perplejidad, a punto tal que la gente no creía que este se había muerto. Y aparecen dos impostores en distintos puntos de Alemania. Uno de ellos especialmente empieza a juntar gente. Dice, no, yo soy Federico, viejo. Federico que he vuelto a la vida, no me morí nada, aquí estoy. Y lo empiezan a seguir algunos príncipes electores, que seguramente no creían en el asunto, pero tal vez les convenía, desde el punto de vista político, seguir a un tipo que empezaba a tener cierta popularidad y que iba al frente. Bueno, al final
ambos impostores son ejecutados. Pero desde entonces empieza a haber un gran cuidado por parte de cada príncipe de asegurarse de que su antecesor está muerto y bien muerto, y dar pruebas fehacientes de esa muerte, para que no aparezca el tipo después resucitado. Si el temor al resucitado. Claro, porque no podía estar tranquilo. Se moría un tipo y al rato venía otro con que era él el que se había muerto, pero resucitado. Entonces, cada vez que se moría uno, bueno, ojo que este está bien muerto. Lo mostraban, le pegaban 2 o 3 tiros ahí mismo. Digo yo, cosa, invento yo ahora. Cosa que no empezara a venir nadie diciendo, mire, yo soy fulano. ¿Cómo? ¿Usted estaba muerto? Sí, pero no estaba. No. Está. En todo caso, no ha podido evitarse que se siga diciendo desde entonces que Federico II está en una cierta caverna, esperando órdenes también. ¿Qué órdenes? No se sabe. Pero está ahí, no está muerto, está dormido. Como dormido también está Carlomagno, el hombre de Aquisgrán, el tipo que no, según dicen no sabía leer y escribir, ni falta que le hacía tampoco. Digo, la gente se suele hacer cruces por estos detalles, ¿no? Es el espíritu burgués puesto como paradigma del universo. Dice, pero ¿cómo es posible? Un emperador no sabía leer ni escribir, qué burro. Bueno, está bien. No es ningún mérito no saber leer y escribir, pero hay las épocas. Bueno, lo mismo se dice del Palacio de Versalles. Van todos a escandalizarse porque no hay baños en el Palacio de Versalles. ¿Y qué? ¿Y qué? Había baño, bueno, está bien. Era una incomodidad seguramente. Hubiera sido preferible que hubiera baño. Pero bueno, ahí está el Palacio de Versalles, que es una verdadera maravilla, y no, por ejemplo, en este lugar donde estamos ahora es bastante lindo y tiene sus baños. Claro, sí, lindo baño. Ahora yo me quedo con el Palacio de Versalles, que es un franco. Está la estación de Retiro, por ejemplo, que tiene baños. La estación de Retiro tiene baño, es un horror. Sí. Para no hablar de mi casa, que tiene un baño. Bueno, no es el Palacio de Versalles, como sabe cualquiera que haya entrado allí. Palacio tenía mucho recoveco, que era bueno. Pero bueno, quiere ir al baño, vaya, qué sé Pero yo, claro. vaya a la estación Retiro. Sí. Vaya antes O de viene al Palacio de Versalles para dijo Luis XIV. Claro, ¿qué viene usted? ¿Qué viene? Si lo nombro cortesano para que venga acá a ir al baño. Lo único que se le ocurre, escúcheme, lo traigo acá a la corte del Rey Sol. Tiene los jardines, el las centro fuentes, del sí. mundo. Las mujeres más hermosas. Y usted todo lo que se le ocurre es preguntar dónde está el baño. Pero hay que ser hijo de una gran siete, dice Luis XIV. Y tenía razón. Él tenía razón, qué jorobá. Pero no, me indigné. Está bien. Vio cómo Ahora son. me indigné, vio cómo son. Es cuestión de habituarse. Pero lo trae de allá donde el diablo perdió el poncho, a la corte del reino de Francia, querido. Van a criticar nomás, para eso quería ir. Sí. Aquí estoy yo, el Rey Sol, hijo de Luis XIII, Sí. Y usted se giñe en todo, así, para decirlo. y qué sé yo, y descendiente del nuestro buen amigo, el buen Enrique, el rey Enrique. ¿Y el baño? Y vos, a preguntarme dónde está el baño. Pero por favor. Me estás conociendo a mí, que soy una persona que tiene un estómago 6 veces más grande que lo común, según Sí. han dicho los historiadores. Sí, por no hablar de... Para no hablar de las amantes que he tenido y que tendré, y la gloria de Francia en este momento, monarca absoluto. Es más, el Estado soy yo. El Estado soy yo. Y vos, que querés ir al baño. Querías, me parece. Bueno, vaya. Bueno, vaya. Bien, pero ¿por qué le digo esto del baño? Bueno, Carlomagno. Hay sí. otro que tampoco, que está ahí, que no se murió. Carlos Baño. No se murió. Y quiero contarle esta historia. Hay un relato del siglo XVIII que se relaciona con el rey Arturo y con sus caballeros, y también con un mago a quien vamos a nombrar. Dice que había un vendedor de caballos, el Canonbay, y una noche aparece un anciano de barba blanca. Y dice, quiero comprarte todos los caballos negros que tengo. Un anciano muy extraño,
un hábito blanco, barba larga, cara el tipo. Bueno, y Dick le vende unos caballos negros. El anciano paga con unas extrañas monedas de oro. Eran de oro bueno, pero tenían unas inscripciones. Pues, Cannonball era un hombre al que solo le preocupaba que fuera oro bueno, no le interesaba de dónde venían aquellas monedas, las toma como pago. Y el viejo volvió varias veces. Cada tanto, una vez por mes, venía y se compraba unos caballos negros. Siempre pagaba con las mismas monedas, hasta que por ahí Cannonball le pregunta, dice, ¿usted de dónde es? ¿Usted de por acá? Porque por ahí no había muchas casas que digamos. No, dice el viejo, no soy de por aquí, evitaba contestar. Hasta que ante la insistencia del vendedor de caballos dice, bueno, mira, yo te voy a llevar hasta mi casa. Che, la policía está ahí, ¿no? Sí. Bueno, Sí, Anda buscando un díganle banco. que no estoy. Y finalmente desembocan en una caverna grande, iluminada por unas antorchas, y cavados en la piedra había como unos establos, en cada uno de los cuales había un caballo, y también un caballero perfectamente armado, con armadura y con espada, todos dormidos, negros los caballos, negros también los caballeros, todos dormidos. En el medio de toda esta enorme caverna había una mesa y sobre ella una espada y un cuerno. Y entonces el viejo le dice al vendedor de caballos, mirá, dice, como has osado introducirte en el mundo del misterio, quiero decirte algo, estos caballeros no son otros que los caballeros del rey Arturo. Y ahora vas a tener que hacer una elección, quieras o no. Ahí hay un cuerno y una espada. Tienes que sacar de arriba de la mesa la espada o el cuerno. Si tu elección es correcta, reinarás en este lugar. Pero si es incorrecta, morirás. Y no lo tomes a la ligera porque yo soy Thomas el Declamador, un famoso mago, también legendario. Y entonces Dick pensó, bueno, ¿qué elijo acá, la espada o el cuerno? Y dice, bueno, mejor que elija el cuerno, así lo llamo primero, para que se despierte. Agarró el cuerno, los caballeros lo hizo sonar, los caballeros empezaron a despertarse y se le vinieron al humo, mientras oía él la voz del mago de Thomas el Declamador, que decía, maldito aquel cobarde que no sacó la espada antes de hacer sonar el cuerno. Había elegido mal el tipo. Se vinieron encima los caballeros, lo molieron a palos, lo mataron, lo arrojaron fuera de la caverna y aún alcanzó a vivir Dick, el vendedor de caballos, para contar esta historia del rey Arturo, que parece que está allí junto con sus caballeros, en esa misma caverna, esperando que alguien haga sonar el cuerno o tome la espada. Todas estas historias tienen algo en común, algo que yo también comparto, que es una perpleja incredulidad ante el fenómeno de la muerte, y una beligerancia y una resistencia. No es posible creer en la muerte, y menos todavía en la muerte de aquellos personajes supremos que parecen demasiado grandes como para dejarse vencer. Sin embargo, la muerte existe, y está absurda y cotidiana, pero me parece bien que existan estas historias, y me parece bien que no haya muerte para personas como Arturo, o como para Federico II, o como para tantos otros. En realidad, para ninguno de nosotros debería haberla. Y quizá aquellos que estamos muertos, por ejemplo, en realidad no lo estemos del todo. Digo, para la tranquilidad de mis familiares. Que por ahí nosotros cuatro que estamos aquí no estamos tan muertos como parece, y quizá estamos solamente durmiendo, esperando que se nos llame, esperando que alguien haga sonar el cuerno o que alguien saque la espada. De manera entonces que no rompan todavía los boletos, espérennos un momento, que solamente falta que se nos necesite. Allí donde se nos necesite y se nos llame, se verá lo vivos que estamos. Para todos aquellos que deseen comprobar si uno está vivo o está muerto, vamos a escuchar este tango que tiene un título que es casi la síntesis de todo aquello contra lo cual luchamos. ¿Y cuál es este? Hablaremos entonces de William Beckford, un señor llamado William Beckford
Nació en 1760 en Inglaterra. Algunos se han ocupado de él y Jorge Luis Borges anduvo consultando biografías y al leer algunas biografías de Beckford tuvo algunas ideas o recordó ideas ajenas. Recordó, por ejemplo, la siguiente broma de Carlyle, que había imaginado una biografía de Miguel Ángel que omitiera toda mención de las obras de Miguel Ángel. Dice Borges, tan compleja es la realidad, tan fragmentaria y tan simplificada la historia, que un observador omnisciente podría redactar un número indefinido y casi infinito de biografías de un hombre que destacaran hechos independientes y de las que tendríamos que leer muchas antes de comprender que el protagonista es el mismo. Simplifiquemos una vida. Imaginemos que le integran 13.000 hechos. Una de las hipotéticas biografías registraría la serie 11, 22, 33, otra la serie 9, 13, 17, 21, otra la serie 3, 12, 21, 30, 39. No es inconcebible una historia de los sueños de un hombre solamente, otra de los órganos de su cuerpo, otra de las falacias cometidas por él, otra de todos los momentos en que se imaginó las pirámides, otra de su comercio con la noche y con las auroras. Dice, esto puede parecer quimérico, pero no lo es. En realidad nadie se resigna a escribir la biografía literaria de un escritor o la biografía militar de un soldado. Todos prefieren la biografía genealógica, la biografía económica, psiquiátrica, quirúrgica, tipográfica. 700 páginas en octavo comprende cierta vida de Poe. El autor, fascinado por los cambios de domicilio, apenas logra rescatar un paréntesis para el Maelstrom y para la cosmogonía de Eureka. Otro ejemplo. Hay una curiosa revelación del prólogo de una biografía de Bolívar, hecha por el propio Carlyle, es decir, el que inventó esta idea, ¿no? El que tuvo esta idea. Dice Carlyle, hablando de una biografía de Bolívar que acaba de leer, en este libro se habla tan escasamente de batallas como en el que el mismo autor escribió sobre Napoleón. Y dice Borges, la broma de Carlyle predecía nuestra literatura contemporánea. Hoy, y está escribiendo en 1943, Borges, una biografía de Miguel Ángel, es extraño que tolere alguna mención de las obras de Miguel Ángel. Y empieza a hablar de una biografía de William Beckford que ha leído. Y dice, William Beckford, nacido en Foundhill, encarnó un tipo suficientemente trivial de millonario, un gran señor, viajero, bibliófilo, constructor de palacios, libertino. Chapman, su biógrafo, desentraña su vida laberíntica, pero prescinde de un análisis de Vathek, la novela a cuyas últimas 10 páginas William Beckford debe su gloria. Tuvo que buscar entonces Borges otras opiniones sobre Vathek. Leyó un prólogo de Mallarmé, de quien hemos hablado el otro día, pero justamente no hablábamos de él como escritor ni como prologuista, sino como frustrado amante de Eugenia de Montijo, que después se casó con Napoleón III, ¿no? Dice, el prólogo de Mallarmé abunda en observaciones felices. Por ejemplo, hace notar que la novela principia en la azotea de una torre desde la que se lee el firmamento para concluir en un subterráneo encantado. Hay otro prólogo de Belloc, Hilaire Belloc, de que también hemos hablado aquí. Hilaire Belloc estaba muy peleado con Heribert Wells,
Y entonces le dijo a Wells que era un inglés provinciano. Y Wells le contestó: el señor Belloc seguramente ha nacido en toda Europa. Muy bien. Bien, dice Belloc que la prosa de Beckford es parecida a la de Voltaire y lo juzga uno de los hombres más viles de su época. Dice textualmente, fue uno de los hombres más viles de su época. Pero vamos a contar la fábula de Vathek, que no es tan compleja y tiene cierto interés. Vathek, es decir, Harun Bernal Motasim Batik Bila, noveno califa abásida, erigió una torre babilónica para descifrar los planetas. El califa Vathek manda a construir una torre desde cuya azotea se ven los planetas. Observando los astros, estos le auguran una sucesión de prodigios cuyo instrumento será un hombre sin par que vendrá desde una tierra desconocida. Un día llega a la capital del imperio un mercader. Su cara es tan atroz que los guardias que lo conducen ante el califa avanzan con los ojos cerrados. El mercader vende una cimitarra al califa y luego desaparece. En la hoja de la cimitarra hay grabados unos misteriosos caracteres cambiantes que burlan la curiosidad de Vathek. Un hombre, que luego también desaparece, alcanza a descifrarlos. Un día significan esto: soy la menor maravilla de una región donde todo es maravilloso y digno del mayor príncipe de la tierra. Otro día dicen: ay de quien temerariamente aspira a saber lo que debería ignorar. Cada día dicen algo distinto. El califa se entrega a las artes mágicas. La voz del mercader en la oscuridad le propone abjurar de la fe musulmana y adorar a los poderes de las tinieblas. Si lo hace, le será franqueado el alcázar del fuego subterráneo. Bajo sus bóvedas podrá contemplar los tesoros que los astros le prometieron, los talismanes que sojuzgan al mundo, las diademas de los sultanes preadamitas y de Suleimán Ben Daud. El ávido califa se rinde. El mercader le exige 40 sacrificios humanos. Transcurren años sangrientos. Vathek, negra de abominaciones el alma, llega a una montaña desierta. La tierra se abre. Con terror y con esperanza, Vathek baja hasta el fondo del mundo. Una silenciosa y pálida muchedumbre de personas que no se miran erra por las soberbias galerías de un palacio infinito. No le ha mentido el mercader. El alcázar del fuego subterráneo abunda en esplendores y en talismanes, pero también es el infierno. En la congénere historia del doctor Fausto y en las muchas leyendas medievales que la prefiguraron, el infierno es el castigo del pecador que pacta con los dioses del mal. En esta es el castigo y la tentación. El infierno lo ha tentado a Vathek. Sainsbury y Andrew Lang declaran o sugieren que la invención del alcázar del fuego subterráneo es la mayor gloria de Beckford. También puede decirse que se trata del primer infierno realmente atroz de la literatura. Borges declara que el más ilustre de los avernos literarios, o sea, Dantesco, supongo, ¿no? El doliente reino de la comedia, no es un lugar atroz, es un lugar en que ocurren hechos atroces. Y la distinción es válida. Hay en El hombre que fue jueves
Chesterton habla de una torre cuya sola arquitectura es malvada. Y en la otra punta del mundo sitúa un árbol que es más y es menos que un árbol. En el manuscrito encontrado en una botella, Poe habla de un mar austral donde el volumen de las naves crece como si fuera un cuerpo viviente. Melville dedica muchas páginas de Moby Dick a decir que ese blanco es el mal mismo. Es decir, esos son ejemplos para observar que el infierno dantesco magnifica la noción de una cárcel, pero el de Beckford, los túneles de unas pesadillas, y es la construcción misma la que significa el mal. No que ahí pasan cosas de malos. La Divina Comedia es el libro más justificable y más firme de todas las literaturas, afirma Borges, y Vathek apenas una mera curiosidad, ¿no? Sin embargo, Vathek pronostica, siquiera de un modo rudimentario, satánicos esplendores de Poe, de Baudelaire, de Quincy, de Thomas de Quincy, ¿no? Hay un intraducible epíteto inglés, podemos hablar de un canny, para denotar el horror sobrenatural. Y ese epíteto, dice Borges, es aplicable a ciertas páginas del Vathek. Pienso yo también en la idea que los críticos de Lovecraft tenían de Lovecraft. Digo, de los críticos que eran también sus seguidores, y hablaban del horror cósmico, de un horror que iba más allá de los errores vulgares. Muy bien. Beckford, en el primer capítulo de Vathek, enumera 5 palacios dedicados a los 5 sentidos. Qué idea tan extraña. Solo 3 días y 2 noches del invierno de 1782 requirió William Beckford para redactar la trágica historia de su califa. La escribió en francés, Henley la tradujo al inglés en 1785. Borges dice que el original es infiel a la traducción y que tal vez el francés del siglo XVIII era menos adecuado que el inglés para comunicar los indefinidos horrores de la singularísima historia. Este año, antes de decir lo que pasó este año, voy a contar otra cosa de Beckford. Beckford, que efectivamente era un señor bastante canalla, era aficionado a las construcciones. No solamente había construido una torre babilónica en su novela Vathek, sino que también construyó una en su casa. Construyó una casa, el tipo había heredado una verdadera fortuna, creo que 1 millón de libras en aquel entonces. Posible pensar. Podía comprar el mundo. Y entonces no compró el mundo, pero compró algunas cosas que son casi tan buenas como el mundo. Compró la biblioteca del amigo Gibbon, el autor de La decadencia del Imperio Romano, que era una biblioteca carísima, se la compró. Y después empezó a construir palacios, tal como hacía el rey Luis de Baviera. Ludwig. Y en uno de ellos decidió vivir y allí construyó una torre enorme. Esto lo construyó siendo él muy joven, allá en 1780 y tantos, también en la época en que escribió el Vathek. En la misma época en que escribía la torre babilónica que había construido su califa, él construyó una para él, pero se lo vino abajo en 1825. Se le cayó. Yo estuve este año en Sintra, que es una ciudad muy misteriosa de Portugal, de la que algún día hablaremos. Y en un cartelón, probablemente del Palacio da Pena, que es una de las construcciones más misteriosas de Sintra, es una ciudad edificada sobre una montaña,
es el lugar más romántico del mundo, y algún día hablaremos por qué, en el verdadero sentido del romanticismo. Leí que allí había estado William Beckford, y pensé, alguna vez hablaré de esta ciudad, o de Beckford, o del Batec. Hay allí también un lugar en donde quizá no estuvo Beckford, y se llama la Quinta da Regaleira, y es una especie, todas estas construcciones son del siglo XVIII, y algunas posteriores, ¿no?, de Sintra, y llega a su esplendor allá por 1890, final del siglo XIX. Digo, esta quinta es una especie de Disneylandia de los alquimistas. Es una quinta no muy grande, con una construcción bastante terrorífica, ¿no? Y en los jardines hay un montón de laberintos, de fuentes, de cuevas, de túneles, y su dueño, que era muy aficionado a los asuntos de la alquimia y de la comedia del Dante, construyó cada uno de sus caminitos y incluso del edificio central, pensando en rimas dantescas y en rimas alquímicas. Y estuvimos toda una tarde recorriendo ese lugar, divirtiéndonos pero espantándonos un poco también. Y a mí me parece que no estuvo allí William Beckford, que sí estuvo seguro en el Palacio de la Pena. Es un lugar hermoso, enorme, pero finalmente es un palacio. Este no, este es un lugar pequeño y siniestro. Yo no pasaría una noche así. Y le hubiera gustado mucho a Beckford, que era amante de las construcciones y amante de lo siniestro, y desde luego de lo dantesco, claro, y de todo lo que tiene que ver con el infierno. Después de todo, él también construyó un infierno literario. Eso es todo lo que le quería decir. Quería dar cuenta a los oyentes de la existencia de una novela que se llama Batec, leerles lo que Borges dice de ella, contarles que hay una ciudad que se llama Sintra, donde hay edificios muy extraños, y contarles que Beckford estuvo allí, que seguramente fue influido, si es que no escribió allí el Batec. No he podido saber dónde transcurrieron esas noches, esas 3 días y 2 noches de su juventud. Es curioso, Alejandro, porque hay una estrecha relación entre ese infierno, el más perdurable de los infiernos creados por el hombre alguna vez, el dantesco, y cierta tradición ocultista. Y aquí, para los que quieran, tenemos muy a mano en Buenos Aires una versión de esto que usted estaba contando. Sí. Porque hay una relación, decía, muy estrecha entre los versos, entre el conocimiento alquímico y las sociedades secretas, a tal punto que justamente en los comienzos de la llegada al infierno se habla de cosas que han existido cuando nada existía. Dice concretamente: dinanzi a me non fuor cose create, si non eterne, e io eterna duro, lasciate ogni speranza voi che entrate. O sea, antes de mí no hubo cosas que no fueran eternas, y yo duraré para siempre, así que abandonen toda esperanza los que crucen este umbral. Bueno, aquí hubo un par de personas, 2 italianos, que llegaron a la Argentina, como para tener grandes iniciativas, gente con dinero para hacer una inversión, y pertenecían, si no a la masonería, a alguna sociedad secreta muy cercana, y concibieron un edificio que, si uno lo recorre desde ese espíritu de lectura que usted decía, y me lo imagino caminando por esa quinta, es ciertamente aterrador, que nosotros en el Palacio Barolo. A tal punto es así que concibieron una idea todavía más alocada, que es la de construir una torre igual enfrente,
en Montevideo, y la torre está construida. Palacio Salvi. Exactamente. Y en la punta de ambos palacios había un gran faro que iba a trazar una especie de recta de luz en algún momento en que la humanidad pudiese festejar algo. Y allí era donde querían llevar las cenizas del Dante para completar, vaya uno a saber qué extraño ritual. Sí. Pero es cierto que allí donde la arquitectura cobra ese tipo de forma es que aparece esta cosa de lo siniestro que aparecerá en la historia de la humanidad 1000 veces. La Torre de Babel está marcada por esta desgracia también. Allí donde una torre quiere ser tan alta y pretenciosa como para llegar a Dios, entonces esa torre sufrirá alguna maldición. Pensaba también en, el mismo Mallarmé, que aparece aquí muy lateralmente porque alguna vez dijo que todo existía en la historia universal para terminar en un libro, que ese es el sentido de la historia universal. Y pensaba también que es gracioso que si Beckford fue uno de los hombres más viles de su época, es curioso que todo su destino haya sido construir edificios y libros. Aleister Crowley era el hombre más malo de esa misma época y sin embargo era un asesino. Beckford era un artista, un esteta, además de un miserable. No puedo dejar de reparar que 1782, la época en la que se escribe el Batek, es la época en que eclosiona la novela gótica y además son los años que prefiguran el mayor cataclismo de la humanidad para esa sociedad establecida, que es la Revolución Francesa, sí. Así donde todo iba a terminar. Y finalmente, no puedo dejar de pensar en esta mezcla de castigo y tentación, que es aquello que construyen justamente los libros, la tentación de saber qué va a haber y el castigo de saber que esas cosas se agotan de algún modo. Decía San Ambrosio que poner todo adentro de un libro es tan peligroso como dejar una espada en manos de un niño. Y quizás toda la pesadilla esta conduzca justamente a esta historia. La enumeración que hacía usted de Borges mucho recuerda el alfabeto de John Wilkins, ¿no? Aquella cosa en donde se mezclan esas descripciones arbitrarias y caprichosas, esa mezcla de pesadilla, infierno y sueño de toda la vida, que es finalmente el lugar al que volveremos una y otra vez, incluso creo después de muertos, que es la literatura, es decir, nuestra vieja casa. Vieja casa es el vals que ha de cantar ahora justamente en homenaje a nuestro oyente Jorge Cáceres, don Edmundo Rivero. Adelante.